Buen día. Entonces había quedado pendiente un video muy concreto, lo más sucinto posible, sobre la explicación de la lógica, ¿no? ¿Qué es lógica? Todos utilizamos la palabra lógica cotidianamente. Solemos decir, tal cosa es lógica, tal cosa no es lógico. O para reafirmar algún hecho que nos parece evidente, decimos lógico. O claro, lógico. Si tú vas a pagar, tienes que llevar dinero, eso es lógico, ¿no? Etcétera. O sea, las situaciones son muchos, ¿no? Los ejemplos que se pueden poner. Pues lógico, bueno, que si anda bebido en un carro, te chocaste. No es lógico que si ella o él tiene ya muchos años, sin alusiones personales, ¿verdad?, sin tener pareja, pues ha de estar muy necesitado de afecto y de placer. Es lógico. En fin, son cosas obvias, son cosas que consideramos obvias y evidentes, y utilizamos la palabra lógico. En la fenomenología, nosotros no consideramos inferior, o sea, no solamente no se discute la idea de Dios porque es lógica, sino que tampoco consideramos inferior ninguna expresión lingüística popular, sino que por el contrario debe ser observada. Entonces, cuando nosotros utilizamos el uso cotidiano de la palabra lógico, nos damos cuenta, lógica, de que está bien usada, en realidad. En la forma de la jerga, o el caló, o el caló, es decir, formas de hablar cotidianas, populares, la palabra lógica se refiere a aquello que es obvio, y la lógica consiste precisamente en revisar lo que es obvio. Punto número 1, definición de lógica. La lógica revisa los lugares comunes y todo aquello que consideramos que es obvio, pero resulta que muchas veces, si lo revisamos con lógica, no es tan obvio. A lo mejor estaba mal planteado y se considera obvio, como todas las tendencias segregantes como el racismo, y como, podemos poner aquí un ejemplo muy polémico, este fenómeno de muchachitas batiendo las nalgas, que uno las ve que hasta son buenas personas, o sea, más o menos no son ignorantes, no son superficiales, algunas son bellas, pero quieren exhibirse un momento frente a TikTok. Nos parecería obvio que eso sea inmoral, pero en realidad, pues si uno revisa la lógica con la que ellas actúan, no es inmoral, es un exhibicionismo erótico que busca el mayor nivel visual de erotismo en estado de plena seguridad física y personal, y de integridad personal, porque siempre salen en cuartos protegidos, pero van a hacer una expresión que a mucha gente le puede parecer grotesca o simplemente sexual, y que resulta que es una forma de expresión quizá bastante incentivada por unas 2 décadas recientemente pasadas de un gran estímulo de la estética pornográfica. O también puede ser simplemente legítimo. Pero fíjate, ahí estamos revisando la lógica y resulta que por lógica eso no es inmoral. Y no es porque a mí me guste porque sea hombre, sino que lo estoy revisando realmente, ¿no? No es que yo lo voy a validar porque soy un viejo baboso que me gustan ver a esa muchachita, sino al contrario, más bien las bloqueo. Porque en cuanto a lo que es el Face personal, suelen, cuando les da por ahí en el Face, suelen hacer perder mucho tiempo, o sea, ocupan. Hay gente que publica muchas veces su selfie, pues una cuestión técnica, van a ocupar demasiado lo que es el algoritmo, y yo me pierdo de muchas cosas que dice mucha otra gente que me interesa mucho. Entonces, pero salvo por eso, ahí estamos haciendo una revisión de qué es lógico. Entonces la lógica tiene 4 principios que nos van a parecer tan asombrosamente obvios, ahora cuando los esté explicando, que se van a preguntar cómo es posible que exista algo tan renombrado, tan supuestamente complejo, abstracto, pero que sea tan obvio. El primer principio de la lógica es el principio de identidad, y es una cosa sumamente simple. Tú tienes que saber qué estás sometiendo a análisis o a revisión lógica. Es decir, el pensamiento piensa de manera, porque la lógica, pues, cuando se revisan los lugares comunes y todo eso, esa es su aplicación práctica. La definición del diccionario es que la lógica revisa el pensamiento en sí, revisa el cómo se piensa, ¿no? Con lo cual,
no queda muy claro esa definición tan escueta, por eso es que yo uso otra. ¿En qué diferencia tiene eso de nociología? Nociología es el estudio del pensamiento. Pero entonces el primer principio de la lógica va a ser, nada menos pues, y nada más, algo muy simple. Nosotros tenemos que haber nombrado, ¿no? Es el principio de identidad. Principio número uno de la lógica, el principio de identidad. Se sabe qué es lo que es. Ese es el principio de identidad, simplemente, ¿no? La identificación del fenómeno o la cosa o el sujeto o el objeto que se va a definir, que se estudia. No puede haber lógica si no has nombrado algo. Con lo cual ya empezamos a ver algo muy interesante, que es que la lógica es posterior a la nominación, es posterior al lenguaje. ¿Tenemos los seres humanos o no una vida anterior a haber nombrado, anterior al nombre, anterior al lenguaje articulado? Yo creo que sí. Pudiera llegar a haber una articulación y una forma de algo parecido a la lógica solo de sensaciones antes de nombrarlas, sin nombrarlas. Todas esas son preguntas interesantísimas que se derivan del primer principio lógico tan elemental como que se sabe qué es lo que estoy hablando, o se sabe qué es lo que estoy diciendo, o se sabe qué es lo que estoy analizando. Principio de identidad o de identificación. Luego está el segundo principio de no contradicción. El segundo principio de no contradicción pues consiste en algo también sumamente obvio, evidente, asombrosamente pues, claro. Si yo estoy diciendo una cosa, no estoy diciendo la contraria. O sea, si yo estoy diciendo que ahorita no llueve, ahí pueden ver, estaba lloviendo ahorita, pero bajé y la lluvia cesó. ¿Ves? Dios es productor de mis videos. El tipo me dijo, bueno, vamos a dejarlo que haga un videito ahí. Entonces, la lluvia cesó. Ahorita no está lloviendo. Si ahorita no está lloviendo, es imposible que yo esté queriendo decir que ahorita está lloviendo. El principio de no contradicción es que cuando algo se ha definido y yo voy a basarme en eso y voy a definir la premisa, voy a definir algo a partir de lo cual comenzaría a pensar, esta forma no es contradictoria en sí misma. O sea, esta frase no puede ser contradictoria en sí misma. Es decir, no puede ser como la izquierda, por ejemplo, ¿no? Que van a decir algo perfectamente igual a como aquí se criticaba a la oposición, es decir, ejerciendo lo contrario, como ya el por Sartre, que vivía de prebendas de académicos que solo son posibles gracias al superávit económico. Pero él es de izquierda, es decir, él está en su estatus y en todo su modelo de vida apoyado, a final de cuentas, de manera directa, pues si no tendría que estar como cualquiera cargando bombonas, trayendo agua, etcétera, etcétera. Entonces es un principio de contradicción. Lo que quiere decir que la izquierda no es lógica, es altruista, es moralmente afable. Yo estoy muy de acuerdo con todos los planteamientos y los deseos de la izquierda. Mi crítica a la izquierda es lógica, es cómo se hace eso que tú dices contigo existiendo así. Esa es la gran pregunta que uno le hace a la izquierda. O sea, ¿cómo se puede superar todo aquello que tú has establecido que está mal, contigo teniendo ese estatus de vida, basándote en un oficio que se supone que sea la investigación, nada más para ti, que es una élite tan reducida que no caben ni siquiera los millonarios? O sea, esa es la élite mínima que acaba operando en función de su propio ego y llamando a que todo es malo porque se supone que ellos son mucho más. Fíjate lo que es aplicarle la lógica a alguien y desenmascararlo. O sea, la izquierda en la práctica va a necesitar que exista una élite perfecta de investigadores como ellos, mínima, muy reducida, que se empiece a investigar, en la que yo estaría perfectamente incluido, en la que sé mucho más que ellos. Creo yo, o sea, no es que quiera hacer alarde de eso, pero es lo que mucha gente dice, que soy mucho más culto que mucha gente de izquierda, que muchos intelectuales de izquierda. Pero yo precisamente, yo vivo de escribir novelas, no de vivir de mi investigación, vivo de algo que a la gente le guste y le emocione. O sea, ahorita ya empecé a vivir de eso. No voy a vivir de las investigaciones, que era la contradicción que siempre tuve. Por eso era editor de video o hacía cine o algo, porque la investigación es algo que se hace chamánicamente para todo el mundo. El formato que te guste más o menos, bueno, eso sí como que habría que pagarlo. Porque si no, o sea, no es que el trabajo de investigación no valga,
sino entra en contradicción lógica. Así de sencillo, una cuestión técnica y lógica. Con todos los elementos que deja este asunto afuera, debemos continuar para cumplir con los otros dos principios de la lógica que faltan. Para dejarlo claro en este videito, ¿no? El segundo principio. El tercer principio de la lógica es el principio del punto medio negado o punto medio eliminado o superación del punto medio, ¿no? Que es el hecho de que cuando yo eventualmente tengo la contradicción para asumirla, no puede haber un punto medio, ¿no? Si yo digo blanco o negro, no puede haber un gris, porque si puede haber un gris, entonces ahí no hay contradicción. Ahí la contradicción está en otro punto o no voy a poder establecer una lógica. La lógica se puede establecer fundamentalmente entre dos claramente opuestos o contrarios, perfectamente, ¿no? Pero lo mojado, o sea, está mojado o no está húmedo. Bueno, la lógica que yo voy a establecer, ¿está seco o mojado? La lógica que yo voy a establecer se restringe a el estado total de estar seco o mojado. Entonces, de igual, cuando terminemos el video, vamos a aclarar el efecto de todo esto en la cotidianidad, ¿no? Luego está el cuarto principio, que es el de razón suficiente, que es el que van a aportar tiempos ya posteriores. Aunque ya se venía hablando de eso, pero eso lo va a aportar después del Renacimiento un filósofo llamado Leibniz. Razón suficiente, que es el hecho de que todo lo que yo considere verdadero tiene una explicación que lo justifica, el fundamento, ¿no? Esos son los cuatro principios de la lógica. O sea, ese último cuarto principio se aplica o se explica muy simplemente como todo lo que siempre tenemos que hacer, decir para informar a los otros sobre nuestro estado profundo de conciencia respecto de cualquier vaina. Una explicación de por qué llueve, por qué algo sube de precio, etcétera, etcétera, ¿no? La explicación de cómo se cose, de cómo se cocina. O sea, cualquier evento, un fenómeno, nosotros vamos a tender a buscarle una explicación. Y eso es el principio de razón suficiente para la lógica, para considerar que algo es cierto, debes haberlo nombrado, esto debe no ser contradictorio, y caso de tener una oposición declarada en el tiempo, porque el principio de no contradicción viene siendo en el momento presente, ahí es donde empieza a aparecer incluso el tiempo, ¿no? O sea, el principio de no contradicción es en el presente, pero en el proceso, en cualquier proceso, tú puedes tener antípodas, día y noche, ¿no? Las famosas antípodas, las famosas contradicciones, ya, contrario por naturaleza, húmedo, seco, etcétera, etcétera. Entonces, y después de ese está el tercer principio, que es el de medio negado, porque para que haya tal contradicción, si la va a haber, no puede estar descrito o no puede estar planteado en la solución del problema. Si no, todavía, pues, si no hay la contradicción como tal, la lógica no es aplicable. Y luego está el cuarto principio, que es según el cual esa verdad, ya que hemos logrado cumplir en ese sentido, en esos otros tres principios, debe tener una explicación. Ese juicio emitido al final va a tener además una explicación en diferentes sentidos, y bueno, y mientras más la tenga, seguramente pues mejor. Ok. Pero resulta que todo eso que acabamos de ver es una lógica que podemos denominar clásica, la lógica habitual, ¿no? Cuando llegamos al siglo XX y el señor Edmund Husserl habla de lógica pura, se está refiriendo a que esa misma lógica se puede aplicar hacia el pensamiento, y gracias a la necesidad del fundamento, teniendo el fundamento como la experiencia, se van a descubrir contradicciones
en diferentes planos no esperadas. Se van a descubrir contradicciones entre el pensamiento y la acción, pero también entre el pensamiento y el pensamiento, y también entre acciones distintas, y se va a descubrir tal nivel de variabilidad que la experiencia va a empezar a tener un valor extraordinario para la copia de información que te permite emitir juicios. En la práctica, ¿a qué nos conlleva esto? Pues algo muy simple, parece mentira. Que es que nuestra experiencia es la que nos va a decir si alguien es diabólico o no, si alguien es bueno, si alguien es inteligente, etcétera, etcétera. Y según nuestra experiencia, por ejemplo, si mucha gente habla de Dios, mira, y lo describen de tal o cual forma, definitivamente existe. Y si existe la palabra creer y fe, yo no las puedo negar. Y si voy a pretender hacer lo que hizo Heidegger, que es sacar un texto por supuestos vanguardismos de él, que no tiene ni la palabra moral, ni política, ni sujeto, ni moral, ni política, ni sujeto, ni metafísica, ni ética, porque él se supone que él está contra la metafísica y él quiere superar la metafísica porque él por algún motivo bastante necio se plantea que la metafísica hay que superarla. No sabemos por qué, mucha gente lo tomó por sentado. Bueno, pues entonces el señor Heidegger va a operar en un sentido de perversión del discurso lógico que ya se está multiplicando de manera fractal en el texto que intenta descubrir como un algoritmo. Esa palabra algoritmo que conocemos por las redes, bueno, él va a intentar descubrir como un algoritmo entre las funciones, entre las frases, entre el lenguaje, la frase que usamos cotidianamente, con la cual él de alguna manera resuelve el lenguaje. Nosotros, o sea, resolvemos, apoyados en el lenguaje y en su fractalidad, una serie de cosas que no nos damos cuenta. Esa es una de las maravillas de Wittgenstein, muy poco estudiada. Que lo que él va a descubrir si es la superación en gran medida de la metafísica, lo que no logra Heidegger, si es la superación de todo eso en la práctica, pero con un mecanismo tan riguroso que yo creo que en realidad la mayoría de la gente preferiría su metafísica, su moral y su ética, porque es demasiado riguroso. Eso es lo que va a descubrir el señor Wittgenstein gracias a la fenomenología del lenguaje. Aquí no tenemos que ser tan complicados, ya estamos a un siglo, exactamente, este año, de la publicación del Tractatus Logicus Philosophicus, ¿no?, del señor Ludwig Wittgenstein. Así que no nos interesa sobreexponer tales contradicciones. Lo que nos interesa fundamentalmente es aportar la herramienta con la cual descubrimos muchas lógicas, ¿no?, sin que yo pueda jamás en la vida ser acusado de derecho, de ser de derecha. Yo dejo la pregunta abierta. Señor Fidel Castro, que mucha gente admira durante mucho tiempo, jamás fue militar en realidad. Siempre se vistió como un militar y se le dice comandante, pero jamás fue militar. Él jamás practicó la milicia. Además de eso, jamás fue proletario, propiamente dicho. O sea, nunca trabajó en una fábrica. Se puede decir, es lógico, es comprensible, es una identidad clara, no contradictoria, la que vamos a aplicar a la hora de adorar a un personaje como Fidel Castro, o vamos a sospechar más bien que puede haber sido perfectamente alguien comisionado a distraer y seguir enalteciendo el paradigma del militar vestido comandando a gente que muere por él. No es que yo me la quiera dar de contestatario, es una pregunta sobre si esa lógica aplica o no ahí, sobre si hay un lugar común que revisar y que quizá incluso fue eventualmente auspiciado y asesorado para mantener el paradigma del revolucionario asociado con una vestimenta militar en lugar del revolucionario como Clemente de la Cerda o Clay Cameron Patterson, perdón, se me escapó, un revolucionario como Salvador de la Plaza y Clay Cameron Patterson. Averigüen estos dos nombres, a ver pues por qué
evidentemente fueron mucho más revolucionarios en cuanto a su efecto, a su actitud, a su modelo de vida, a todo, que el señor Fidel Castro. Pero tú no sabes de ellos.